ambientales, quien nos dará una bienvenida y nos dará también un alcance y descripción de la orientación de este día. Ingeniero Carlos. Gracias, Ángela. Muy buenos días para todos. Me alegra saludarlos. Carol y a Socars, muy buenos días y gracias por ayudarnos con este espacio. Y pues lo primero, bueno, esperar que todos ustedes se encuentren muy bien y gracias por la asistencia a la reunión. Pues básicamente ya esta es como nuestra segunda jornada este año, porque ya hemos hecho un trabajo bien intenso durante los últimos 2 años de poder trabajar conjuntamente en algunos temas que son de interés. Y pues claramente en el marco de esa agenda son varios los temas de articulación que debemos seguir trabajando entre ANLA y las corporaciones, en este caso a través del memorando de entendimiento que tenemos con Azocars. Y pues eso será siempre una tarea permanente que no se detendrá nunca, porque pues nuestras tareas de aportar al desarrollo sostenible claramente cada vez deben ser más articuladas. Y en ese sentido, digamos que el ejercicio que vamos a ver hoy, que tiene como 2 universos, cuando hablamos de permisos fuera de licencia, pues uno se puede y se imagina de hecho que hace referencia a los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales. Y en el relacionamiento de ANLA con corporaciones, pues eso tiene como 2 frentes de trabajo. Uno, en los casos, que es lo que vamos a ver puntualmente hoy, cuando las autoridades ambientales hacen parte del proyecto, participan, bien sea con aportes en dinero, con predios, con aporte en capacidad técnica y hacen parte, digamos, de un proyecto que va a requerir el aprovechamiento de recursos naturales, las autoridades se vuelven usuario de la ANLA, bien sea directamente o bien sea como parte de un convenio con una entidad territorial o bien sea como parte de un contrato interadministrativo para ser parte del proyecto. Y en ese caso, digamos que el relacionamiento se vuelve un tema de usuario ANLA, en el que vemos una oportunidad con base en la historia y en el análisis de los usuarios que han llegado aquí a la entidad, donde hemos identificado y el por qué se ha priorizado este tema, es que muchas veces las autoridades ejecutan el proyecto y no se hace la solicitud ante la ANLA. Eso nos ha llevado a casos incluso ante la Procuraduría, donde se identifican inversiones de autoridades ambientales que dicen, ¿y dónde está el permiso de uso y aprovechamiento que debió haber dado la ANLA? Entonces, bajo ese escenario y como un ejercicio preventivo de que eso no siga ocurriendo, pues claramente esta reunión tendrá una parte de la discusión enfocada en que ustedes como posibles usuarios nuestros, digamos que nosotros podamos hacernos entender de cuáles son esos criterios, el tipo de permiso, los tiempos, los requisitos y demás que consideramos deben tener presentes para que cuando llegue el momento de solicitar el trámite, pues obviamente funcione de la mejor manera posible. Y pues claramente la otra parte de la discusión muy seguramente llevará a que pues cada autoridad también en el marco de sus funciones otorga este tipo de permisos a sus usuarios y claramente pues va a haber una discusión, me imagino yo, desde el punto de vista técnico de lo que nosotros le requerimos a las autoridades en el marco de nuestra competencia, lo que acabo de mencionar, pero también de la óptica que ustedes tienen ya como autoridades, no como usuarios, frente a lo que le solicitan a las actividades que requieren permiso de uso y aprovechamiento de recursos en su jurisdicción. Entonces creo que esa doble vía seguramente nos llevará a una discusión bien interesante y hemos sumado también en la presentación como ese otro tipo de permisos que tienen que ver con incluso competencias que nosotros tenemos acá de algunas autoridades ambientales porque el ministerio nos las ha encomendado frente a aprovechamiento persistente, por ejemplo, forestal, de algunos casos en los que la tarea que se nos ha encomendado es ir incrementando la capacidad técnica de algunas autoridades para que recuperen esa competencia y pues obviamente poder tener un mejor entendimiento en ese sentido. Entonces, esta es esta primera jornada de uso y aprovechamiento de recursos desde el componente biótico y viene una ya siguiente que es hacia mediados de abril, ya en relación con otro tipo de permisos que son más de carácter físico y que pues obviamente también tendremos esa discusión en ese sentido. Entonces, ese es como el alcance, el objetivo de lo que queremos lograr hoy con ustedes, agradecerles la asistencia masiva que estamos viendo a través del chat. Creo que para esto sí nos sirve mucho la virtualidad, que podemos hacer una reunión como estas con un mayor alcance. Agradecerle nuevamente a Socars por este canal de comunicación y que nos abre no solo un ejercicio transparente en las 2 horas o el tiempo que dura esta reunión, sino que claramente pues, nos deja obviamente un mejor entendimiento que es clave para lograr los objetivos que nos hemos trazado con Azocars en este memorando. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que la jornada sea muy productiva y ya le cedo la palabra al equipo técnico para que entremos en materia.
Listo, equipo técnico. Están con el micrófono en silencio por si alguna falla, Iván. Dice Di Jorge, gracias. Gracias, Ángela. Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Jorge Garzón, soy colaborador de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Es un gusto estar en estos escenarios de socialización y bueno, habiendo escuchado las palabras del ingeniero Carlos, digamos que vamos a dar inicio a esta presentación. Como él bien lo manifestaba, principalmente lo que queremos tener en cuenta es cuando una autoridad ambiental hace como, digamos, usuario de los recursos naturales y cuando sobre la base de esa, digamos, condición se desprende una serie de situaciones. La primera de ellas, que tiene que ver con la competencia, como en efecto nos mencionaba el ingeniero Carlos, y una y es particularmente, y ya centrados en lo que tiene que ver Jorge, estás teniendo problemas de audio, no te escuchamos bien, suena entrecortado. Perfecto, Ángela, déjame, hago la prueba aquí de sonido, no sé si ahí me estén escuchando mejor. Ya mucho mejor, Jorge, sí señor. Okay. Ángela, muchas gracias. De todas maneras, les pediría el favor que si hay algún tipo, digamos, de inconveniente al respecto, pues lo manifestaran. La idea también de la capacitación es que nosotros podamos como socializar el tema que tenemos preparado para que una vez, digamos, llevamos el cronograma, tener la oportunidad de hacer esa retroalimentación con las inquietudes y de pronto con las observaciones que ustedes tengan. No sé si ahí me escuchan mejor, de pronto también para haciendo la prueba de sonido. Sí, señor. Perfecto. Entonces le pediría el favor a Iván que adelantáramos la siguiente diapositiva. Y bueno, como les decía, y el objetivo de la capacitación, antes que nada, nosotros consideramos muy conveniente que estemos sobre el mismo idioma. Me explico un poco mejor. Muchas veces el tema de relacionamiento de las autoridades y de la administración con los particulares está fundamentado sobre aspectos que eminentemente en un principio tienen que ver con la legalidad de ese relacionamiento. En esa medida, como lo enunciaba el ingeniero Carlos, aquí vamos a hablar del componente biótico y para hablar del componente biótico y la competencia de esta subdirección, nosotros consideramos importante tener ese marco normativo presente, sobre el cual justificamos nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales esa competencia en el ejercicio de las diferentes actividades que nos enuncia la ley. En esta medida, nosotros consideramos importante tener en cuenta que el fundamento de nuestra actuación es el decreto 3573 de 2011, modificado por el decreto 376 de 2020. Allí vamos a encontrar, en el primer decreto, la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y en esa medida también cómo se distribuyen las actividades al interior de la misma. Y allí vamos a encontrar precisamente para el tema que nos atañe a la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Esta subdirección, que es conocida como SIPTA, digamos que tiene diferentes actividades que se realizan al interior de la organización de la entidad, pero también tiene actividades que se relacionan directamente con los usuarios externos. En esta diapositiva que estamos proyectando en este momento, digamos que estamos haciendo el análisis de la competencia que tiene ese grupo de permisos fuera de licencia que hace parte de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Allí ustedes pueden ver referenciadas una serie de temáticas que son desarrollados por este grupo de permisos fuera de licencia. Para el caso que nos atañe, nosotros vamos a hacer referencia
a los permisos, autorizaciones de aprovechamiento forestal de árboles aislados y de tipo persistente o único de bosques naturales. Digamos que ese es el fundamento principal de nuestras competencias como grupo de permisos fuera de licencia y que se traducen, si uno lo mira desde la base normativa, a todo lo que está establecido en el decreto reglamentario 1076 de 2015, particularmente lo previsto en el capítulo primero del título 2, que hace referencia a biodiversidad, del libro 2 del decreto 1076. Como pues ustedes bien saben, este decreto 1076 se encargó de compilar todos los decretos reglamentarios en materia ambiental. Y uno de esos decretos reglamentarios que compiló fue precisamente el decreto 1791 de 1996. Entonces, en esa medida tenemos que las competencias o un primer escenario de competencias se deriva precisamente de lo que se establece en este decreto 1076, precisamente para el manejo del componente biótico y pues particularmente el permiso de aprovechamiento forestal. Escucho un retorno. No sé si de pronto ya se mejoró. Ya. Gracias. Ya, sí, señor. Perfecto, sí, Ángela. Un segundo escenario que tenemos que tener en cuenta, y como lo anotaba el jefe Carlos, el ingeniero Carlos, perdón, si ustedes se dan cuenta, en la tercera, digamos, en la última parte de la diapositiva, tenemos mencionadas una serie de competencias que no están ligadas directamente a la protección del recurso, sino que se derivan de unas situaciones especiales que están dadas en la ley. Estoy haciendo referencia principalmente, como un segundo escenario, a lo que se establece en el numeral quinto, en el numeral 16 y 99. Vemos todos que ese artículo quinto establece las funciones del ministerio y ese numeral 16 lo que hace es decir que el Ministerio de Ambiente podrá ejercer discrecional y selectivamente la competencia sobre aquellos asuntos en donde se considere necesario por diferentes aspectos, digamos, para tener un control sobre el manejo de los recursos naturales. En esa medida, esa disposición legal se complementa con lo que se establece en el numeral 10 del artículo 2 del decreto 3570 de 2011, que hace referencia precisamente a las competencias que tiene el Ministerio de Ambiente y allí, complementando lo que dice ese numeral 16 del artículo 5, dice que se podrá asignar a la autoridad nacional aquellas competencias que ejerce el Ministerio discrecional y selectivamente en concordancia con lo que dice la Ley 99. Entonces, que para nuestro caso en concreto, que son los permisos fuera de licencia, digamos que nosotros tenemos dos ejemplos que nos parece que son importantes tener en cuenta. El primero de ellos hace referencia a esa competencia discrecional que tenemos particularmente y que fue otorgada por la resolución 1811 del 14 de noviembre del 2014, en donde se asume la competencia para Jorge, se te fue el audio. ¿Ahí me escuchas mejor? Qué pena con ustedes. Sí, pero señor. creo que es un problema de conexión. ¿Ahí me escuchan? Un poquito lejos, pero se escucha. Aquí voy a tratar de mejorar el sonido, Ángela. Les pido excusas y esperaré no tener más inconvenientes al respecto. Esa resolución 1811, entonces, es una manifestación de esa competencia que tenemos nosotros como ANLA por disposición legal emanada precisamente del Ministerio de Ambiente. En esa medida, digamos que aquí es Te volvimos a perder.
es conocer de ciertos esos que están asignados por asuntos en donde el Ministerio de Ambiente, como rector del Sistema Nacional Ambiental, ha designado, digamos, el ejercicio de actividades a esta autoridad. Esos son los dos casos más representativos que tenemos con relación, digamos, a la ejecución de esas competencias que están establecidas en la Ley 99. Y un tercer escenario para el caso que nos compete, que son los permisos. Jorge, disculpa que te interrumpa, pero el segundo escenario no se escuchó porque se te fue el audio. Entonces creo que hay que retomar y creo que indicarle aquí al equipo de las corporaciones que este es un recuento normativo que estás haciendo y que se remitirá a algún tema anexos o documentación adicional para que ellos tengan ese marco legal, puesto que en la diapositiva pues estamos hablando de las competencias y no estamos relacionando los artículos específicos que tú nos estás indicando. Entonces, ¿podrías por favor retomar esa última parte porque se te fue el audio y no se escuchó el punto 2 como indica Claudia Patricia Carrillo? Perfecto. Ángel, te agradezco por el apoyo. Estoy como concentrado, entonces no tengo oportunidad de ver esas anotaciones, entonces voy a retomar ese punto segundo. En efecto, a lo que haces mención, digamos que el fundamento o los prácticos, pues la resolución pertinente como material de esta socialización. Bueno, retomando en este segundo escenario respecto de las competencias que se derivan del numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99, digamos que tenemos para este tema dos casos prácticos que se desarrollan por intermedio de dos actos administrativos que fueron expedidos en su momento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en virtud de ese numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99. Voy a hacer entonces esa referencia simplemente a esos dos casos que están justificados en esos actos administrativos a los cuales hice alusión y que me voy a permitir repetir. El primer caso de ellos y que desarrolla lo concerniente a esta competencia de facultades discrecionales está previsto en la resolución 1811 del 14 de noviembre de 2014. En esta resolución, el Ministerio de Ambiente, al ejercer selectiva y discrecionalmente esa competencia de ley, asumió lo relativo a la evaluación, seguimiento y control ambiental de los permisos de aprovechamiento forestal persistentes ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar, la CSB. Digamos, en ese acto administrativo lo que se hizo fue que el ministerio asume esa competencia y quienes se encargan de ejecutarlo somos nosotros como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en virtud de lo establecido en ese numeral 16 del artículo 5 de la Ley 99 en concordancia con el numeral 2, perdón, con el artículo 2, con el numeral 10 del artículo 2 del decreto 3570. Entonces, ese es un primer caso. Jorge, te fuiste. Ese es un primer caso. No, se nos volvió a ir. Regálenme unos minutos, lo llamo al teléfono. No. ¿Ya? Jorge, ¿me escuchas? Te escuché cortado. Sí, es que se te fue la señal. No, yo la verdad les pido excusas, pero estoy, digamos, no tengo problemas de conectividad. No sé si ahí me están escuchando mejor.
Se escucha muy Está tratando de cortado. hablar. Si quieres, yo sugiero que Lisette retome de aquí en adelante para apoyarte. ¿Te parece? Me parece bien, Ángela. Yo les pido de antemano excusas porque sobre esto de la virtualidad también tiene que ver un poco la conectividad y no sé hoy qué pasa con mi conexión. Tranquilo. Si quieres, tranquilo. entonces, Sí, señor. Dale, dale, Lisette. Buenos días para todos. Mi nombre es Lisette Bolívar. Hago parte del equipo jurídico de permisos fuera de licencia de la subdirección. Entonces, pues vamos pues a retomar el tema hasta donde lo pudo exponer Jorge. Pues les pedimos excusas y les agradecemos pues la asistencia y la participación a esta socialización. Entonces, básicamente como la temática que vamos a tratar en este escenario es el componente biótico, pues retomamos señalando que todo el cuadro, todos los cuadritos que ustedes están viendo acá en la presentación, digamos que lo que tiene que ver con aguas, vertimientos, conflictos de definición de competencias, y ocupaciones de causa, pues la vamos a retomar, como lo decía el ingeniero Carlos, en la próxima reunión que tengamos, donde vamos a tratar el componente físico. En esta nos vamos a concentrar más en el tema de autorizaciones o permisos de aprovechamiento forestal de árboles aislados, persistentes o únicos, aprobaciones del ministerio, aprobaciones de aprovechamientos forestales por las corporaciones autónomas regionales. Esas específicamente son las señaladas en los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 99. Específicamente los aprovechamientos forestales que haya otorgado la CDA, Corpo Amazonía y Codechocó. Son permisos que nosotros, pues, por Ley 99 tenemos que aprobar. Y el otro escenario, que era lo que Jorge les estaba señalando, tiene que ver con la entrega de la competencia que nos hace el Ministerio por facultad discrecional. Eso es de acuerdo al artículo 5º, numeral 16 de la Ley 99 y el numeral 10 del artículo 2º del decreto 3570 de creación del ministerio. Retomando como los dos ejemplos que Jorge les estaba indicando, pues nosotros por resolución 1811 del 14 de noviembre de 2014, el ministerio, perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. Entonces, por esta resolución, el ministerio nos entregó todo el tema de seguimiento de aprovechamientos forestales otorgados por la CSB. Y el siguiente ejemplo era el relacionado con la resolución 1291 del 8 de agosto de 2014, que tiene que ver con que el ministerio le entregó a la ANLA todo el tema de evaluación, seguimiento y control de aprovechamientos forestales que tienen que ver con el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad de ANDIRED en jurisdicciones de Corporinoquía, Corpo Urabá, Corpo Amazonía, Codechocó y Cormacarena. Entonces, digamos que esos son como los tres temas que vamos a tratar en esta sesión. Sí, por favor, podemos pasar a la próxima diapositiva. Listo. Listo. Digamos que adicional a las competencias que ya habíamos relacionado, hay un tema por Ley 1537 de 2012 relacionadas a permisos y licencias en el marco de macroproyectos de interés social nacional y proyectos integrales de desarrollo urbano PIDO. Nosotros desde la ANLA tenemos el seguimiento de unos permisos y unas autorizaciones que se otorgaron en el marco de proyectos integrales de desarrollo urbano por Ley 1469 de 2011. Y pues no tenemos respecto a macroproyectos de interés social nacional,
Pero pues sin embargo, digamos que este tipo de macroproyectos de interés social nacional no se están conociendo porque por una sentencia de constitucionalidad, la C-149 del 2010, digamos que se cuestionaron las competencias atribuidas en ese entonces al gobierno nacional para la ejecución de dichos proyectos. Pues ya que básicamente lo que decía la Corte era que se estaban desconociendo los principios de autonomía y que afectaba las competencias de las entidades territoriales en el desarrollo de sus programas. Entonces, los temas que tenemos de seguimiento en este momento tienen que ver solamente con proyectos integrales de desarrollo urbano PIDO. Ahora, respecto a cuáles son los permisos ambientales que requieren las corporaciones autónomas regionales. Digamos que sí hay que hacer precisión respecto a que cuando las corporaciones autónomas o los grandes centros urbanos vayan a desarrollar proyectos en cumplimiento de las funciones que tienen asignadas por Ley 99 y requieran hacer un uso o un aprovechamiento o afectación de recursos naturales, pues requieren contar con los respectivos permisos, concesiones o autorizaciones que se requiera para la ejecución del proyecto. Entonces es como tener la claridad respecto a ese tema. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ahora, ¿cómo se puede determinar la competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales? Digamos que nosotros desde el decreto de creación del 3573 de 2011, en el artículo 3º, tenemos la competencia para evaluación, otorgamiento y seguimiento de todos los permisos y trámites ambientales. Y específicamente hay un oficio del Ministerio de Ambiente, que es el MATS, es el 8140 E2 37537, que está relacionado en la diapositiva, donde específicamente pues señala que los casos cuando las corporaciones autónomas regionales aportan algún tipo de recursos o contratan con un tercero, para un determinado proyecto requieren solicitar los trámites, autorizaciones o concesiones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ese oficio general hace referencia a los dos siguientes que están relacionados, donde el Ministerio ha hecho también pronunciamiento respecto a por qué la ANLA tiene la competencia respecto a proyectos que tengan las corporaciones. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Y tengo... Gracias. Sí, dale, dice. Sí, gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces sí es importante, digamos, desde la parte jurídica, cuando las corporaciones vayan a solicitar cualquier tipo de trámite, permiso o autorización con la subdirección, que se pueda acreditar ese tema de la competencia que tenemos nosotros, es decir, que aporten los convenios interadministrativos pues que hayan celebrado con otras entidades públicas para el desarrollo de proyectos donde se determine el aporte de las corporaciones, que no necesariamente tiene que ser pues en aportes de dinero, sino muchas veces son otro tipo de aportes dependiendo del tipo de convenio. O algunas veces también en desarrollo de las funciones, las corporaciones sacan a procesos de licitación o cualquier proceso de selección por contratación estatal la ejecución de alguna obra o de algún proyecto para adjudicarlo a algún tercero. Entonces, en ese sentido, como si va a ser la corporación la que va a tener un aporte monetario en el tema, también se tienen que solicitar los permisos. Digamos que en este caso lo solicita o la corporación
o los puede solicitar el tercero al que se le haya adjudicado el contrato, pero siempre y cuando como que esa documentación se pueda llegar y se cumpla además con todos los requisitos de ley, con todos los requisitos que señala el formulario único nacional y dependiendo, digamos, hasta cierto punto, pues como las corporaciones de manera particular hayan emitido todo el tema de pliego de condiciones, si efectivamente el tercero al que se le haya adjudicado el contrato tiene la obligación de solicitar los permisos y no tenga ningún tipo de restricción, pues en ese sentido será el tercero el que tenga que solicitar los permisos y lo solicita ante la ANLA teniendo en cuenta que pues que la ejecución de esa obra va a ser con recursos de la corporación. Entonces, digamos que desde la parte jurídica y como el tema de competencias, hasta ahí vamos. Creo que continúa Iván, ya desde la parte técnica. Muchas gracias por su atención. Ok, ¿me escuchan todos bien? Sin problema. Bueno, entonces me presento rápidamente. Mi nombre es Iván Darío Rivera, revisor técnico de los temas forestales del equipo de permisos para licencia. Y a continuación, entonces, vamos a abordar un poco el tema como tal de los aprovechamientos forestales, haciendo o recordando pues un poco los términos en los que este tipo de trámite se mueve a la luz de la norma, ¿no? De acuerdo con el decreto 1076 del 2015, que compiló el régimen de aprovechamiento forestal, los aprovechamientos forestales se clasifican en 3 formas de acceso o su condición pues, de acceso. Uno es el de tipo persistente, el cual está muy asociado a los temas de comercialización de los productos de los bosques, principalmente la madera. Este tipo de aprovechamiento tiene como precepto la conservación de los rendimientos o producción de esas áreas boscosas y como parte pues del requisito es que se debe mantener la cobertura de dicha área a nivel de bosque. Esto obviamente en el marco de la sostenibilidad ambiental y de acceso al recurso en ese orden de ideas. Hay otra clase de aprovechamiento que es el denominado único, el cual tiene como condiciones que se realiza por una única vez, es decir, parte del hecho de hacer un cambio de uso del suelo con un estudio previo que condicione o garantice su mejor uso distinto al forestal. Generalmente está asociado a obras de interés social o de utilidad pública que se requieren pues para el marco del desarrollo de varias regiones. Hay por ahí un micrófono abierto. Asociado pues a estos proyectos que demandan pues los planes de desarrollo de varias de las regiones del país. Y una tercera clase de aprovechamiento que es el doméstico, muy ligado a al tema de uso por Ministerio de Ley. Tiene una condicionante y es que no puede superar el metraje de 20 metros cúbicos y adicional pues está diseñado para suplir las necesidades vitales de tipo doméstico de las comunidades y parte o tiene también como condición no poder comercializar sus productos. Entonces, por eso manifiesto que está muy ligado al uso por Ministerio de Ley. En particular, la ANLA tiene en este momento competencia para dar trámite a los aprovechamientos de clase persistente y único. Los de tipo doméstico, pues por su condición de
pequeños, pues, y no están asociados a proyectos de impacto regional ni demás, pues sí son tramitados directamente por cada autoridad ambiental regional. Adicional a estas clases de aprovechamiento, existe en el mismo régimen de aprovechamiento forestal el aprovechamiento para los árboles aislados. Y en particular, hay dos articulitos que están citados en la diapositiva, que son los que para efectos de la ANLA nos aplica, están asociados al aprovechamiento de estos árboles por tala o reubicación de acuerdo con obras públicas o privadas, y pues en algunos casos por talas de emergencia asociadas a esas obras que en sí, de acuerdo a lo conversado anteriormente y por las diapositivas anteriores, pues son competencia nuestra. Entonces, en conclusión, la ANLA tiene gestión de trámites a nivel de aprovechamientos persistentes, únicos y de estos árboles aislados, que es una clasificación como adicional allí. En este tema de árboles aislados es importante hacer énfasis un poco en un decreto del 2019, el 1532, que hace parte pues del decreto único del 1076, e importante en el sentido que da definiciones y precisiones en el marco de los árboles aislados. El régimen de aprovechamiento forestal original pues no daba precisión en la definición de árboles aislados y los estaba condicionando solo como a árboles que por sus condiciones de desarrollo fisiológico requirieran ser retirados de las áreas boscosas. Ya aquí en este decreto 1532 del 2019 se precisa un poco el tema, se abarca las definiciones de árboles aislados dentro del bosque natural y definiciones para árboles aislados fuera de la cobertura del bosque natural. Obviamente, pues como sus nombres los indican, son árboles que tienen o presentan condiciones de aislamiento dentro del bosque natural, en el sentido que pues tienen algunas afectaciones o algunas condiciones que requirieran su aprovechamiento oportuno. Y pues los fuera de la cobertura del bosque natural, su nombre obviamente lo está indicando, son árboles ubicados o que no están asociados a áreas naturales, y obviamente incluimos los que hacen parte de las zonas urbanas pues, del país, ¿no? Entonces, en ese marco nos estamos nosotros o impulsando nuestras decisiones como ANLA en el marco de estos tipos de aprovechamiento. Bueno, aquí como ya se había un poco mencionado, pues nosotros tenemos algunas adicional o en el marco de esos aprovechamientos, sobre todo en el de los aprovechamientos de clase persistente, los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 99 del 93 condiciona en uno de sus apartes que los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal que sean otorgadas por las corporaciones, en este caso la CDA, con jurisdicción en Guainía, Baupés y Guaviare, Corpo Amazonia, con jurisdicción en Putumayo, Caquetá y Amazonas, y Codechocó, obviamente en el departamento de Chocó. Para estas tres corporaciones, los permisos y las concesiones de aprovechamiento forestal que sean otorgadas deberán tener una aprobación previa del Ministerio del Medio Ambiente, que está por las facultades delegadas y que ya mencionamos, delegadas en este caso a la ANLA y tramitadas por la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales. Este es un trámite sui generis, porque requiere como ese paso adicional, y es que una vez evaluado con todos los condicionantes técnicos y jurídicos y otorgado mediante acto administrativo, dicho acto administrativo debe pasar a una aprobación del ministro, en este caso delegada a la ANLA, para que se pueda dar ejecución a dicho aprovechamiento. Solo en el caso de estas tres corporaciones que menciono y solo para el caso de los permisos. Ya les digo por qué hago énfasis en el tema de permisos. En el caso de
permisos, toda vez que obviamente el decreto nos condiciona asuntos de propiedad de la tierra. En ese caso, o el régimen de propiedad, nos condiciona dos formas de acceso al recurso. Una vía permiso y otra vía autorización. En el decreto es claro que la autorización o toma forma cuando la solicitud del aprovechamiento es sobre áreas de dominio privado y los permisos cuando son áreas de dominio público. Entonces, aunque parecieran términos similares, en el caso de los aprovechamientos forestales sí tiene marcada la diferencia en el sentido de la titularidad de las áreas o de los predios a intervenir. Bueno, en el marco del procedimiento que tenemos nosotros en la ANLA en relación con el trámite de los aprovechamientos forestales, pues están enmarcados dentro de un sistema de gestión de calidad que se maneja al interior de la entidad en un sistema denominado GESPRO, que es un gestor de procedimientos y formatos para darle trámite pues a todas los permisos y demás actuaciones que la ANLA requiera. Reglados bajo ese sistema de gestión, tenemos uno de los formatos que a nivel de las solicitudes que nos elevan, nosotros empezamos a verificar pues que cumpla con los mínimos documentos o información que nos permita dar inicio formal al trámite. Aquí pues obviamente el decreto está arreglado. Sabemos que hay que aportar pues información relacionada con el formulario único nacional, en algunos de los casos con poderes debidamente otorgados cuando aplique esa situación, certificados de existencia y representación legal en los casos que aplique, con fechas de expedición no mayores a un mes. Lo que les comentaba, acreditación de la propiedad del predio. En el caso de los predios privados, pues con la respectiva copia del certificado de libertad y tradición. Autorización del propietario, en el caso que el trámite sea elevado por alguien distinto al dueño del área a intervenir. Cartografía. En el caso de los aprovechamientos únicos, requerimos un estudio o documentación que nos demuestre la mejor aptitud de uso del suelo, distinto al forestal. En el caso de los persistentes, requerimos la presentación de un plan de manejo forestal en los términos del régimen de aprovechamiento. Y en el caso de los aprovechamientos únicos, el plan de aprovechamiento forestal como tal. Adicionales, pues tenemos, en el caso de los árboles aislados, nos interesa contar con información asociada a la descripción del proyecto, obra o actividad a ejecutar con la cual se soporte la solicitud del aprovechamiento de esos árboles. En el caso que aplique, las medidas para garantizar la conservación de las especies vedadas, ya les hablaré un poquito más sobre ese tema, que aplica pues para el tema de los árboles aislados y aprovechamientos únicos. Y como pues las autoridades regionales lo saben, pues un comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación, que para el caso nuestro está arreglado por la resolución 324 de 2014, si no estoy mal, y pues bajo esa lógica se requiere aportar la copia de dicho pago para dar continuidad al trámite y darle formal inicio. Aquí es importante hacer algunas precisiones en el sentido de que hemos identificado como algunos puntos a mejorar, sobre todo con el objetivo de reducir los tiempos en los que tenemos dispuestos para dar respuesta oportuna a las solicitudes. Hemos identificado entonces que nos llegan las solicitudes de alguna autoridad ambiental o como lo hemos expresado, de algún usuario que esté asociado a este trámite de permiso por fuera de licencia. Y aún estando toda la documentación técnica y de predios y demás, no aparece el pago del servicio de evaluación. Entonces nos toca disponer tiempo para poder enviar un requerimiento
y solicitarles que en el marco de la resolución que les indiqué se haga el respectivo pago y nos aporten dicha constancia de pago como tal. Eso obviamente retrasa en oportunidad darle inicio formal al trámite. En el marco de la cartografía que indicaba, hoy en día pues el tema se está moviendo muy digitalmente, ya no es como antes que requeríamos la entrega de planos o temas de manera física. Hoy en día ya hay formatos digitales que nos permiten cartografiar en algún sistema de información geográfico o en un visor geográfico la información de coordenadas, y aquí es importante recordar que a partir de de proferir el IGAC, las resoluciones 471 y 529 del 2020, se condicionó el nuevo estándar del origen único de coordenadas, con el objetivo pues, de tener homologada esta información a nivel país y facilitar todos los procesos, en el caso de la ANLA, pues nuestros procesos de evaluación y seguimiento a la luz de este condicionante cartográfico. Entonces es importante que las solicitudes nos lleguen con este requerimiento de cartografía a la luz de estas resoluciones que les comento que emitió el año pasado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bueno, en el caso de los planes de aprovechamiento, a partir del decreto 2106 del 2019, el tema de las especies vedadas tomó mayor impulso en el marco de las evaluaciones a los permisos, y pues requerimos entonces en ese orden de ideas que las solicitudes ya cuenten o nos lleguen con el respectivo capítulo de medidas para la conservación de dichas especies, con el objetivo que en el proceso de evaluación pues nosotros no tengamos que llegar al requerimiento de solicitarles dichas medidas y nos retrase obviamente en el marco de aprobar o no el permiso la decisión de fondo. Y otro tema en el que hemos visto situaciones en las que terminamos pues retardando las decisiones es en el caso de las autorizaciones de los predios afectados con las solicitudes. Esto surge a raíz que en muchas de las situaciones los usuarios nos allegan las copias de los certificados de libertad y tradición debidamente expedidos. Sin embargo, al constatar esos folios de matrícula, identificamos que los propietarios no son los mismos solicitantes. Entonces les voy a poner un ejemplo. Corpo Guajira nos ha llegado una solicitud y nos dice, mire, vamos a hacer un aprovechamiento en el municipio de, no sé, de Fonseca, y allí hay en este predio del cual adjuntamos el certificado y el propietario es Pepito Pérez. Resulta que pues Pepito Pérez en ningún documento aportado aparece autorizando la intervención para ese aprovechamiento por parte de la corporación. Entonces es importante que en el marco de las solicitudes, cuando suceda el caso que el propietario sea distinto al que realmente está tramitando el permiso o autorización, nos alleguen las respectivas documentaciones que nos garanticen que esos propietarios están permitiendo o autorizando de alguna manera las obras y específicamente los aprovechamientos que ellos requieran. Eso es como a nivel de la documentación que al comienzo del trámite se requiere. Muy seguramente, pues ustedes están un poco asociados con el tema, porque pues como autoridades ambientales, obviamente aplican la norma, y nosotros nos basamos en la misma norma para este trámite. Entonces, muy seguramente varias de las situaciones que les expuse de esta diapositiva, pues las conocen. Sin embargo, nos pareció importante hacer o recalcar un poquito el tema que les comento, ¿no? Los pagos, el ajuste a la nueva estándar de cartografía, el tema de medidas de conservación para las especies vedadas y hacer precisiones en las autorizaciones de los propietarios. Bueno,
ya a nivel de contexto de qué es en qué trámite nos estamos moviendo actualmente en el marco del grupo de permisos por fuera de licencia, queríamos resaltar un poco el tema de qué autoridades ambientales directamente son las que nos están haciendo solicitudes. Para el año 2021 tenemos 109 expedientes, de los cuales estamos resaltando en cantidad de expedientes los que, como les digo, hacen los usuarios directos son las autoridades ambientales. Sobresaliendo en este aspecto el área metropolitana de Valle de Aburrá, toda vez que ellos como entidad tienen funciones en la ejecución de obras de desarrollo de esa región y también tienen funciones como autoridad ambiental. Entonces, en consecuencia, les surgen bastantes conflictos de interés y como autoridad ambiental no podrían ser juez y parte en la evaluación de los permisos que requieren las obras de desarrollo que ellos mismos ejecutan. Como se comentaba al comienzo de la exposición, pues esos trámites lógicamente llegan a la ANLA para su evaluación y posterior seguimiento. En consecuencia, pues claramente sobresale dicha autoridad regional y ya en menor medida, pero pues no menos importantes, tenemos trámites con Corpocesar, con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, con Corpo Guajira, con Corponor y ya algunos de menor cuantía a nivel de área metropolitana de Bucaramanga, Corpo Boyacá, la Carder, CAM del Huila, CRA del Atlántico y la CBC del Valle del Cauca. Entonces, estas son las autoridades que regularmente nos han solicitado trámites de algún permiso por fuera de licencia, obviamente incluidos los de aprovechamiento forestal cuando apliquen. Y pues ya con los condicionantes que les hemos comentado, pues la invitación es a que al interior de los equipos de trabajo de las demás autoridades ambientales, pues sí, en el marco del desarrollo de sus actuaciones y funciones, pues si requieren de los permisos, siendo usuarios del mismo, pues requerirán el trámite con nosotros, ¿no? Entonces, esto a nivel de contexto. Hay algunos proyectos relevantes, como les comentaba, este que se denomina DIRRED a mano izquierda, es uno de los que se comentó al comienzo de la resolución 1291 del 2014, en el que el Ministerio nos ordenó el trámite de los permisos de aprovechamiento forestal para el desarrollo de un proyecto de conectividad de alta velocidad en áreas no municipalizadas. Este proyecto pues requirió de un esfuerzo importante de la entidad, toda vez que las áreas no municipalizadas correspondían a los departamentos de Chocó y en general a toda la Amazonia y Orinoquia colombiana. Entonces se convirtió en un proyecto bastante importante, del cual en este momento estamos pues ya casi todos en fase de seguimiento, y requirió pues o aportó al desarrollo de la infraestructura de telecomunicación para esas regiones pues de las más apartadas del país. Allí vemos pues algo de imágenes en donde se identifican las torres que permitieron las conectividades a internet vía inalámbrica de dichas regiones. Y como les comentaba y de acuerdo con la diapositiva anterior, pues también vemos en el caso del Valle de Aburrá, varias de la infraestructura vial que vienen desarrollando a partir de los últimos años, de acuerdo a sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los 10 municipios que hacen parte del AMBA, pues se ha convertido, como les comento, en usuario recurrente, porque dichas obras de tipo vial han requerido no solo aprovechamientos forestales, sino de otro tipo de permisos ambientales. Y pues consideramos que es uno de los trámites que aportan al desarrollo pues de la región del Valle de Aburrá
por la dimensión de sus, en términos financieros, de lo que se está invirtiendo para ese desarrollo, como tal de los mismos proyectos, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes en donde hay algunos viaductos de gran importancia para la descongestión vial de la región y lo que ello enmarca en el proceso de los trámites ambientales. Bueno, hay otro también, como ya se mencionaba, hay una resolución 1811 del 2014. El ministerio allí nos ordenó realizar la evaluación, seguimiento y control de los permisos de aprovechamiento forestal persistente que hacen parte de la jurisdicción de la CSB, de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar. A partir de ese momento hemos tenido la gestión de dichos trámites, para lo cual, como les comento, nosotros como entidad, como ANLA, pues lo grueso de nuestra gestión hace parte en el marco de los aprovechamientos forestales hacia los aprovechamientos de clase único. Este tema de los persistentes pues no es común en el marco de nuestra gestión ANLA. Eso nos llevó a hacer unas precisiones en el procedimiento que tenemos para darle trámite, que en resumidas cuentas está a la mano derecha de la diapositiva. La gestión de las solicitudes obviamente corresponden con los mismos términos del régimen de aprovechamiento. Se eleva la solicitud, se conforma un auto de inicio, se evalúa, se emiten conceptos técnicos, se acogen mediante acto administrativo, en este caso una resolución otorgando, y ya operando el aprovechamiento debidamente otorgado, nos corresponde también la expedición de los respectivos salvoconductos únicos nacionales en línea, los cuales, como ustedes conocen, se tramitan a través de la ventanilla vital. Este contexto entonces nos lleva a mostrar que en el sur de Bolívar los usuarios ya no o no llegan con solicitudes a nivel individual, sino a través de unas asociaciones de usuarios debidamente conformadas, en este caso dos, una para el municipio de Montecristo y otra con influencia en los municipios de San Pablo y Cantagallo, a los cuales se les tramitaron y otorgaron dos resoluciones que están allí citadas en el año 2018 y en el año 2020 sobre áreas aproximadas de entre 9.500 y 10.000 hectáreas en total para unidades de corta entre 7 y 10 años y con volúmenes entre los 1.188 para las primeras unidades de corta y 4.200 metros cúbicos aproximados de madera en pie. A la fecha entonces hemos expedido varios salvoconductos a la luz de estas resoluciones, de las cuales pues aquí quería hacer un hincapié en el tema. Los usuarios pues cuando ingresan a la ventanilla vital, eso es de pronto para que lo tengan presente y lo analicen con los usuarios que ya cada corporación tiene, cada autoridad ambiental tenga, es que los usuarios ingresan y no precisan qué autoridad ambiental les debe tramitar el salvoconducto. Eso nos lleva a que varias de las solicitudes de movilización o removilización o algunas de las figuras en las que solicitan los salvoconductos no sean competencia nuestra. Entonces nos lleva a rechazar varias de las solicitudes. Entonces, aquí la invitación es a que les recordemos a los usuarios que cuando ingresen a la ventanilla vital tengan la precaución de escoger la autoridad ante la cual sí deben darle trámite a ese salvoconducto. Nosotros, en consecuencia, solo tenemos, a la luz de esta resolución 1811, la competencia para las movilizaciones de productos forestales que hagan parte de la jurisdicción de la CSB. Bueno, en el caso de las especies vedadas, hay varias precisiones allí que habría que tener pues a la luz de varias de la normativa en relación con estas especies. Tenemos la resolución 1912 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual básicamente encontramos a partir de
el análisis y recopilación de los libros rojos que varias de las entidades e institutos de investigación asociados al ministerio o al sector ambiente vienen trabajando hace varios años, y con base en ellos contamos con unos listados de categorías de amenaza a partir de las clasificaciones de la Unión Internacional para la Conservación. En ese sentido, pues nosotros obviamente tenemos en cuenta para el análisis de las solicitudes esta resolución del ministerio, obviamente para garantizar que si alguna de las especies se encuentra listada en esta resolución y que hace parte de esas categorías de amenaza, pues tomar las medidas correspondientes. Asimismo, además de las vedas regionales, que pues no cabrían, digamos, en esta diapositiva, o quedaría pues muy saturada de información, contamos con algunas de las vedas nacionales, que en varios de los casos vienen históricamente fechadas pues con anterioridad a la creación del ministerio. Esto quiere decir que eran vedas que en su momento declaró el extinto Inderena, pero que en la actualidad conservan su vigencia, dada la importancia pues de conservación de las especies que allí comentan. Aquí pues podemos relacionar las de la resolución 316 del 74, la 1132 del 75, la 213 del 77 y la 801 del 77, que como les comento pues son anteriores a la creación del ministerio y nos hablan de las vedas que tienen algunas de las especies en particular o pues de gran importancia, o que suelen suceder o que suelen aparecer en las solicitudes, vedas de las especies de roble, de especies de quercus, de juglans, que es el cedro nogal, del mangle, de todas las especies de hábitos epífitos y las de los helechos arborescentes, por nombrar algunas de las que están allí listadas. Y pues con base en eso, la autoridad obviamente tiene en consideración esta normatividad de especies vedadas para tomar sus decisiones de fondo de acuerdo con las solicitudes. Asimismo, pues el decreto 2106 del 2019 precisó algunas condiciones en el marco de la regulación a los trámites y en la mejora en la eficiencia de los mismos. Estableció en el artículo 125, particularmente en el parágrafo 2, este artículo está haciendo énfasis en el sector ambiente. El decreto contiene de todos los sectores del gobierno, del sector justicia, del sector cultural, del sector, de todos los sectores. Para el caso del sector ambiente, en particular este parágrafo del artículo 125 manifestó que se impondrán dentro del trámite de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones ambientales y los demás instrumentos de manejo y control ambiental, medidas que haya a lugar para garantizar la conservación de las especies vedadas. Esto, obviamente, pues marcó un cambio de paradigma de este manejo, en el sentido que es claro que las vedas nacionales y o regionales, en el caso de las que las autoridades ambientales han emitido para favorecer o conservar las especies que consideran en amenaza, esas vedas no se consideran que se deban levantar. Es decir, las vedas se mantienen, pero el trámite como tal del permiso de levantamiento o la figura que se asociaba a un permiso de levantamiento de veda se suprimió. Sin embargo, eso no quiere decir que las autoridades ambientales, y menos la ANLA, deban pasar por alto que se requieren medidas de manejo para ello. Entonces, en el marco de los permisos, licencias, bueno, o las figuras de manejo y control ambiental que dispongan las autoridades ambientales, se debe garantizar que exista medidas de conservación de las especies vedadas. Entonces, obviamente están las especies que les comentaba de árboles o helechos arborescentes, o bueno, las que comúnmente, y les mencioné de acuerdo a lo que el Inderena en su momento estableció, pero la resolución 213 del 1977 pues sí hablaba de las especies
de hábitos epífitos o entendidas las especies de hábitos epífitos en el marco de esa resolución. Eso quiere decir que las solicitudes de aprovechamiento forestal que contengan individuos arbóreos que soporten o sean técnicamente denominados forófitos de estas especies de hábitos epífitos, pues requerirán realizar una gestión para tener medidas de conservación acordes al tema. Esto, les recuerdo, como les mencioné también, solo aplica para los casos en los que hayan solicitudes de aprovechamiento de árboles aislados y en el caso de los aprovechamientos de clase único. En el caso de los persistentes, pues las medidas de manejo, entendiendo la lógica de ese aprovechamiento, y es que se mantiene su cobertura natural boscosa, pues no requerirá la imposición de medidas asociadas a estas especies de hábitos epífitos. Entonces aquí, ya particularizando, estas especies vedadas de hábitos epífitos las podemos clasificar en briófitos y líquenes. Bueno, en realidad son también las orquídeas y bromelias. En estas dos primeras, briófitos y líquenes, a partir de algunos artículos de investigación en los que se ha avanzado en el estado del conocimiento en general de la biodiversidad, pero pues en particular para estos grupos biológicos, se tiene que, en el caso de los briófitos, que incluyen los musgos, hepáticas y antoceros, varias condicionantes que particularizan o justifican la condición de veda para estos grupos como tal, particularizando en el caso de los musgos 6 especies en estado crítico, 4 en peligro y 33 en estado vulnerable, según los condicionantes o categorías de la UICN. En el caso de hepáticas, pues tenemos 2 especies en estado crítico, 1 en peligro y 47 en estados vulnerables. De los antoceros, pues hasta ahora se está haciendo las revisiones taxonómicas y demás, de las cuales ya se ha logrado identificar aquí como particularizando 2 especies de tipo endémico para a nivel Colombia, ¿no? Empezamos a encontrar las condiciones en las que estas especies, y dada su importancia ecológica en el marco de la estructura de los bosques y demás, del aporte que hacen a nivel fisiológico de estas áreas naturales, pues la importancia de conservarlas. En el caso de los líquenes, también están en proceso de categorización taxonómica, un proceso de avance académico, de las cuales pues se llevan aproximadamente 1.670 especies, y ya debidamente categorizadas. Los líquenes son pues analizados a nivel microscópico y demás. Ya se han logrado avances en varios de los herbarios del país para llegar a tener algunas categorizaciones de 841 especies aproximadamente. Todo esto, estos avances académicos, pues con el objetivo de poder ir involucrando o mejorando las medidas que se requieren para la conservación de estas especies. También contamos con pues, las orquídeas, que son clásicas por contar con una de ellas como flor nacional en el país, y las bromelias, que pues son parte fundamental de la estructura de los bosques y su relación con la fauna. En el nivel de orquídeas, pues hemos logrado avances a nivel de país, a nivel de garantizar alrededor de 375 especies debidamente analizadas, de las cuales pues se encuentran en categorías de amenaza según la UICN, resaltando 6 en estado crítico, 137 en estado vulnerable, que no son pocas, y pues con todo lo que conocemos de las afectaciones a los bosques, la degradación, la pérdida de coberturas, la influencia antropogénica en cada una de las áreas naturales, pues muy seguramente estos valores pueden llegar a aumentar, y por ello la importancia de incluir medidas que favorezcan la conservación de estas especies. A nivel de bromelias, pues como les comento, estas tienen una particularidad, y como ustedes se dan cuenta, hay en estado crítico bastantes especies, 39 en este caso analizadas,
60 en peligro, 79 vulnerables, pero recordemos pues que varias de esas especies bromelias, sobre todo las que tienen mayor envergadura, son las que terminan siendo las más afectadas y las que mayor afectación en ese caso, en el mayor nivel de importancia ecosistémica, toda vez que son alimento de varias especies sombrilla del país, como el caso del oso de anteojos. Entonces empezamos a encontrar las relaciones simbióticas que se dan en los bosques naturales entre fauna y flora, y por esto estas especies que pues a la luz no parecieran tan importantes por su tamaño, por su poco conocimiento, por varias situaciones, terminan sí siendo bastante importantes en la, en la conservación de las estructuras ecológicas en las áreas donde representan pues grandes escenarios de conservación. Esto incluido pues las áreas urbanas y demás, en donde pues aunque hay bastante influencia del hombre en estas zonas, pues no es menos cierto que también hay áreas del país que, aún con esas zonas urbanas, tienen importantes escenarios ecológicos que pues requieren su análisis y su respectiva medida de manejo en el caso que haya solicitudes que involucren o que afecten estas especies de hábitos epífitos, tanto vasculares como la anterior diapositiva, como las vasculares que están presentes en la diapositiva actual. Entonces el decreto 2106, en conclusión, lo que nos indicó es que las vedas se mantienen, es decir, no se ha suprimido ninguna veda a la luz de este decreto. Lo que sí cambió es que ya no se requiere el trámite de levantamiento, que en el caso de las vedas nacionales eran a cargo de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente, y en el caso de las vedas regionales eran tramitadas en cada autoridad ambiental regional. Entonces esos trámites ya no deben exigirse a la luz del decreto, pero sí cada autoridad ambiental, incluida la ANLA obviamente, deberá garantizar que en donde aplique deberá incluir medidas de conservación. ¿Qué medidas de manejo se tienen, digamos, en la literatura y en la praxis contempladas como tal para estos grupos biológicos? Incluidas obviamente las especies arbóreas vedadas y las especies de hábitos epífitos vasculares y no vasculares. Hay tres escenarios, como lo podemos generalizar en tres escenarios. Uno es el rescate, traslado y reubicación. El segundo se denomina recuperación, rehabilitación o restauración. Y el tercero, reposición de individuos. El primero, rescate, traslado y reubicación, estamos hablando que son medidas oportunas para individuos y agregados de especies asociados a bromelias y orquídeas, es decir, a las especies de hábitos epífitos vasculares. Como también nos es muy útil en el caso de los brinzales o la regeneración natural de las especies arbóreas y de los helechos arborescentes. Entonces, esto creo que ustedes las conocen, son medidas de rescate. Eso significa que previo a las talas hay un personal operativo que se encarga de recuperar estas especies. Como vemos en la diapositiva, hay una persona con casco haciendo el rescate de una bromelia. Las llevan a otros sitios con similares condiciones de hábitat para garantizar que sigan cumpliendo su función ecológica. O en el caso pues, de los brinzales y regeneración natural, pues podamos hacer los debidos traslados y reubicaciones en sitios en donde no afecte el desarrollo del proyecto o actividad y sigan cumpliendo o se garantice su permanencia. El segundo escenario, recuperación, rehabilitación o restauración, es particularmente importante cuando estamos hablando de especies de agregados de especies de musgos, hepáticas y líquenes. Aquí toma importancia toda vez que
garantizar áreas que estaban disturbadas y se facilite en el marco de un proyecto, obra o actividad, que se empiecen a recuperar, a rehabilitar o en el caso más amplio a restaurar a la luz de los planes que el ministerio ha emitido en relación con estos tres términos, pues estaremos también garantizando que esa recuperación, esa rehabilitación o restauración permitirá también el desarrollo de estas especies que por su mínimo tamaño pues es difícil realizar algunas otras adecuaciones. Entonces, importante estos escenarios de recuperación, de rehabilitación, restauración, que en últimas o de manera paralela irán permitiendo también la conformación de estos agregados de musgos, bueno, de estas especies nombradas, y favorecerán obviamente los procesos ecológicos que ellas aportan a los ecosistemas. Y tenemos la reposición de individuos, que es particularmente importante cuando hay afectación de individuos fustales, de especies arbóreas y de lechos arborescentes. En algunas áreas, de pronto no en las zonas urbanas, pero sí en algunas áreas ya semi y rurales, algunos fustales que estén vedados, les voy a poner un ejemplo, un roble, por sus dimensiones y por su ubicación geográfica, pues se vuelve difícil realizar alguna reubicación de esos individuos, porque pues no hay forma por su peso, no hay maquinaria que permita el ingreso a las zonas, bueno, una logística que desbordaría la capacidad presupuestal en muchos de los casos de los proyectos, y ese tipo de situaciones, pues entonces lo más conveniente como medida de manejo es realizar una reposición de individuos en el caso de esas especies. En el caso de las zonas urbanas, pues ahí hay que analizar temas de si hay opciones de rescate y reubicaciones. Entonces, como tal, es lo que pues, la literatura, la praxis que en su momento el ministerio tuvo para hacer o imponer medidas de manejo en el marco de los anteriores levantamientos de veda, hoy denominados medidas de conservación para dichas especies, se han venido utilizando y en consecuencia con el decreto 2106, pues requerirá entonces que se impongan esas medidas, las más convenientes, en los actos administrativos que otorguen los aprovechamientos. Entonces son medidas que deben estar asociadas y hacer seguimiento en consecuencia en los expedientes que conformen o que estén asociados a los aprovechamientos otorgados, en el caso nuestro, pues de la ANLA, y pues muy seguramente también en el caso de las autoridades ambientales, deberán ser tenidos en cuenta en dichos trámites. Bueno, también tenemos unas estrategias de conservación que hemos venido implementando como autoridad ambiental, y esto asociado pues a particularmente algunos problemas, sobre todo en las áreas urbanas, que como todos conocemos, pues tienen un grado de afectación importante en el marco de el aire que allí se encuentra. Esto significa entonces que a la luz de varios análisis y interrelacionando la importancia del arbolado en el aporte pues a la mejora de la calidad del aire, se han llevado algunos análisis dentro de los aprovechamientos forestales en las evaluaciones de dichas solicitudes que nos llevan a este escenario de la jerarquía de la mitigación. Este concepto de la jerarquía de la mitigación está tratado, definido en el Manual de Compensaciones del Componente Biótico que emitió en su momento el Ministerio, y como el término lo indica, pues es como una escala en la que se deben proponer o implementar medidas que van entre el escenario de la prevención hasta la compensación. Estas escalas de prevención, pues obviamente es como garantizar que no se deban usar los recursos naturales por alguna condición. Las medidas de mitigación,
que lo que permitirán son minimizar los impactos. Se habilita un micrófono, hay un retorno por ahí. Iván, ¿se te fue el audio? Ya, ahora sí. Entonces le retomo. Medidas de mitigación, que son las que minimizan los impactos o están orientadas a minimizar los impactos y los efectos negativos de un proyecto sobre el medio ambiente. Las medidas de corrección, que pues son obviamente las que van a permitir replantear ciertas afectaciones que un proyecto indique, y las de compensación, que pues es cuando ya definitivamente el recurso hay que perderlo y requerirán, como el término lo indica, compensar. Entonces esos análisis en el marco de este concepto de jerarquía de la mitigación y asociándolos el concepto de árbol o de condición ecosistémica de las áreas boscosas y su influencia en el mejoramiento de la calidad del aire, nos llevó como entidad a hacer estos análisis en donde concluimos que la importancia de estos elementos arbóreos sobre la calidad del aire no podía ser desconocida en una evaluación del aprovechamiento forestal. Eso significa, en pocas palabras, que la pérdida del recurso, la autoridad puede condicionar el aprovechamiento, es decir, otorgarlo, porque los elementos técnicos normales que se evalúan pues no implican que se niegue el aprovechamiento, pero al otorgarlo también estamos reconociendo que habrá una afectación a esa calidad del aire, porque perder ese stock de elemento arbóreo va a influenciar negativamente en la calidad del aire, sobre todo de los centros poblados, que es donde más hay afectación por este recurso natural. Entonces, estos análisis que les comento nos llevó a implementar o a imponer esas medidas de mitigación que tienen algunos condicionantes. Uno, pues debe partir de un análisis técnico. Aquí yo les presento en la imagen del central. Estos son están allí agrupados los 10 municipios del Valle de Aburrá. Ellos tienen un sistema de monitoreo de calidad del aire a través de unas estaciones, las cuales pues están interconectadas y con datos en línea permiten estar identificando en tiempo real cuál es la condición de calidad del aire en esos sectores. Entonces, nosotros tomamos esos elementos y a partir de dicho análisis condicionamos, y lo que hemos identificado es que pues varias de las zonas afectadas pues se superan los niveles en los que están pues rankeados los máximos y mínimos de los materiales particulados y demás elementos que se monitorean en esta red, y eso nos obliga a que nosotros condicionemos los aprovechamientos a que haya una siembra anticipada o previa a la implementación de las talas autorizadas. Y esto con el objetivo de que esa medida de mitigación por afectación a la calidad del aire pues sea como una estrategia en la cual la autoridad ambiental y pues los ejecutores obviamente de los proyectos garanticen la conservación ambiental, o propendan pues o favorezcan mejores escenarios de conservación ambiental, sobre todo en las áreas urbanas, que pues para nadie es desconocido que hay mayor afectación. Entonces estos modelos de siembra anticipada deben ser aprobados antes de su implementación, en este caso por la ANLA. Nos ha parecido una estrategia bastante importante, interesante desde su concepción técnica e importante pues como elemento
adicional al análisis del aprovechamiento y, como les comento, pues con importantes también efectos o resultados en términos del aporte a las estructuras ecológicas principales de las ciudades, toda vez que los modelos aprobados como siembra anticipada, pues deben responder a unos lineamientos pues mínimos técnicos, y es que esas siembras deben tener influencia, ojalá fueran sobre la misma área de influencia de los proyectos, pero no, ya iremos anillando el tema a nivel de microcuenca o cuencas o algún elemento en el que podamos referenciarnos y que tenga alguna relación con el área como tal de desarrollo de algún proyecto en particular. Entonces sí hemos identificado que es una muy o es una interesante estrategia para favorecer la conservación o el fortalecimiento de la estructura ecológica principal de algunos de los municipios en las que hemos implementado dichas medidas. Obviamente esas medidas no quedan sueltas, quedan parte íntegra de los actos administrativos. Así las cosas, nos lleva a que como entidad debamos valorarlas en el marco de los seguimientos a esos aprovechamientos forestales. Entonces los usuarios nos tendrán que entregar información a nivel de los informes de cumplimiento ambiental posteriores al otorgamiento del aprovechamiento. Nos incluirán obviamente los análisis en el marco de mantenimientos y ver cómo están los resultados y por unos tiempos que se definen en el acto administrativo, y a eso le daremos seguimiento hasta que allí nos condicione esas resoluciones como tal. Como les comento, es una medida anticipada, pero asimismo es adicional a las medidas de compensación. Como mirábamos en el concepto de jerarquía de la mitigación, hay varias medidas que se pueden implementar, la cual no son excluyentes, ¿no? Entonces la de mitigación la consideramos que debe ser anticipada por su aporte a garantizar el stock de aporte al mejoramiento de calidad del aire, pero eso no lleva a que sea excluida la medida de compensación como tal por las talas aprobadas, que es la medida de compensación que está también en el concepto de la jerarquía. Entonces, así las cosas nos quedan básicamente como dos escenarios de siembras en los cuales los usuarios deben garantizar pues el cumplimiento y como tal el aporte a los modelos sostenibles que las ciudades, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU nos viene reiterando desde hace algunos años, y en los cuales hay algunos compromisos como país en el aporte al cumplimiento de los objetivos, pues hemos considerado que esta es una de las estrategias importantes y de resaltar, en el que la ANLA ha venido avanzando y fortaleciendo su gestión como autoridad ambiental en pro en el caso de las áreas urbanas, en pro pues de las estructuras ecológicas principales, que son elementos importantes tanto del ordenamiento territorial como del mismo desarrollo y sostenibilidad de las regiones. Entonces esto es como a grosso modo, la verdad, el tema en el que los permisos por fuera de licencia, componente biótico, enmarca su gestión la ANLA, y como la actualidad del proceso a la luz pues del orden técnico, como también obviamente de los componentes jurídicos que respaldan las decisiones. Aquí creo que le damos o concluimos pues la presentación que teníamos preparada. Muchas gracias a todos por el tiempo dispuesto a escucharnos, y creo que pasamos a
ahora una sesión de retroalimentación y demás, ¿no? Ahí, Ángela, te paso el audio para que continuemos. Gracias, Iván, gracias al equipo técnico y jurídico y a ustedes que han estado muy atentos a esta jornada de orientación sobre permisos fuera de licencia, específicamente en el tema biótico. Quisiéramos, por favor, recordarles el diligenciamiento de la asistencia que está relacionándonos el profesional Marcelo Giraldo, dado que este registro de los correos y demás será, digamos, un insumo para poder compartirles a ustedes el material de la capacitación. Entonces, como bien decía Iván, vamos a pasar a unos 20 minutos que tenemos de preguntas, inquietudes, percepciones. Entonces, por favor, levanten la mano si tienen alguna intervención que realizar o alguna duda puntual. Marlon, déjame ya miro acá. Creo que Marlon fue el primero que levantó la mano. Dame un segundo. Ah, no, sí, Marlon y luego Lorena. Marlon, tienes la palabra. Buenos días, gracias. La consulta que tengo relacionada con aprovechamiento forestal de árboles aislados, bueno, también para el caso domésticos, aprovechamientos domésticos de árboles, se solicita la documentación del predio cuando la persona tiene titularidad u otro tipo de tenencia, arrendatario, etcétera. Pero tenemos casos en que las personas no tienen finca, no tienen predio, y quería preguntar si en estos casos si se puede obviar la presentación de la titularidad cuando el árbol o los árboles solicitados se encuentran por fuera de un polígono, un área titulada. Específicamente me refiero a las áreas que son, digamos, propiedad del Estado, como son los bosques ribereños. Pues básicamente la pregunta va hacia que si el árbol está ubicado por fuera de una titularidad privada, se puede hacer el trámite de aprovechamiento forestal. Gracias. Listo. ¿Quién nos va a responder, Iván o Jorge Olicet? Levante la mano, por favor, el que vaya a dar respuesta a la consulta que hizo Marlon. Iván o Olicet o Jorge. Ok. Bueno, aquí creo que hay que tener en cuenta varios condicionantes. Recuerden que algunas de las áreas que uno denomina baldías de la nación, en los cuales los esquemas de catastro no han regularizado o llegado al nivel de actualización de esas áreas, tendrá que el municipio, a través de su oficina delegada, generalmente las secretarías de planeación, establecer que a la luz de coordenadas o de una ubicación real pues de esa solicitud, esas áreas hacen parte del dominio público. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchas de las áreas también hacen parte de las reservas forestales declaradas en el territorio nacional, de las cuales pues la más importante pues es las que declaró la Ley Segunda de 1959. Sobre estas áreas hay que precisar las condiciones de zonificación que en algunos casos ya ha generado el ministerio, y a partir de esas reglamentaciones de uso, condicionar también el tema, ¿no? Asimismo, pues también habrá que recordar que en el caso de los árboles domésticos, la solicitud es bastante liviana en términos que no puede superar los 20 metros cúbicos.
son aprovechamientos bastante pequeños, casi que tienden al uso por ministerio de ley. Y lo importante allí es que no se garantice o que como autoridad ambiental no se evidencie que no haya comercialización de los productos para que no quede pues ahí suelto el tema. Entonces, en el caso de la titularidad, pues sí, hay que revisarlo el tema, porque pues en varias de las zonas del país el tema catastral no ha sido el más actualizado. Hay un esfuerzo por garantizar que eso sea mejorado, pero mientras eso sucede, lo ideal es poder darle equivalencia a ese requisito a través de alguna oficina que la alcaldía disponga o la que tenga esa función de determinar el uso y pues propiedad de esas áreas que pues no tienen dueño en este momento o no se condiciona. También recalcar que en el caso de que sean no propietarios, sino arrendatarios, o bueno, posesionarios, todas estas figuras adicionales, no es suficiente con que solo sea la solicitud de dicha figura, ¿no? O sea, esto tiene que venir acompañado también de que el dueño autorice a esos posesionarios, a esos arrendatarios, a darle trámite a las solicitudes, no solo de domésticos aislados, sino también de los otros clases de aprovechamiento. No sé si Lisset o Jorge. Lisset, ¿Están Iván Lisset tiene la mano levantada. Gracias, Iván. Sí. Lisset. Gracias, sí. Pues nosotros digamos que como requisito jurídico, pues digamos nosotros siempre hacemos un estudio de títulos, pues porque realmente el único documento que nos puede determinar el estado jurídico del inmueble es el certificado de existencia y representación legal, o algunas veces nos llega en el BUR, pues donde está como relacionado la información en la ventanilla única de registro de la superintendencia. Digamos que ese es el documento base que nosotros siempre revisamos para determinar la titularidad del inmueble, pues porque sí, es decir, nosotros tenemos que tener ese tema claro para que no vaya a haber afectaciones a terceros. Muchas veces, como lo mencionaba Iván, hay predios donde no hay registro, ¿sí? Donde dicen que el inmueble no tiene registro. Entonces, efectivamente, pues nosotros le decimos al usuario que tiene que solicitar con la autoridad o la entidad que tenga la competencia respecto a la administración de los bienes de esa jurisdicción que sean públicos, por lo general son planeación municipal, y que nos puedan determinar que efectivamente ese predio es público. Pero digamos que son como casos excepcionales, y ya depende pues de la documentación que se anexe, pero pues el tema de la titularidad del predio y de las autorizaciones sí es muy importante y siempre se solicita, precisamente porque en el momento de otorgar un aprovechamiento forestal, pues la idea es que se cumplan todos los requisitos de ley y que no se vaya a generar futuras afectaciones a terceros que seguramente no hayan estado vinculados desde un inicio en la solicitud. Listo. No sé si quedó clara la respuesta o si tengan algún alcance a la inquietud que plantearon. Marlon, ¿te quedó resuelta la inquietud? Bueno, de hecho me surgen dos inquietudes. Una, Dale. Una es si podemos aplicar el uso por ministerio de la ley cuando una persona necesita aprovechar un árbol para suplir necesidades básicas, y en ese entendido no requiere tramitar ningún permiso ante ninguna autoridad ambiental. Me refiero caso específico, si alguien necesitó leña, por decir algo, necesita leña, va al bosque y saca leña. Alguien necesitó lianas, va al bosque y saca lianas. Entonces, esa es una pregunta. La otra es
que tenemos el caso particular en cuanto a la pregunta que hice. Se nos presenta mucho que hay finqueros que tienen títulos y hay vegueros o habitantes del río que no tienen títulos. Son compraventas, que son como acuerdos mutuos entre tenedores de buena fe anteriores y presentes. Estos casos son los que preguntaba por que Las Vegas, las zonas inundables, normalmente, más ahora que antes, quedan por fuera de los títulos. Y esas son las zonas donde muchas veces se quiere hacer aprovechamiento por parte de personas que no son terratenientes, no tienen predios, no tienen dónde ir a hacer un aprovechamiento, por decir algunos y otros que viven ahí, pescadores, agricultores, y que necesitan suplir sus necesidades. Entonces, es en ese contexto, agradecería aclaración sobre el uso del Ministerio de la Ley y pues cualquier otra en cuanto al tema de la titularidad y de zonas inundables. Gracias. Gracias, Mauro. ¿Quién va a responder, Iván o Lisette, por favor? O Jorge, no sé quién de los tres, técnico, jurídico, quién va. Ok. Bueno. ¿Quién de los dos? O sea, Lisette y luego Iván, vamos a darles la palabra. Dale. Bueno, digamos que el tema de usos por Ministerio de la Ley sí es algo que está en la norma, pero entonces digamos que nosotros siempre como autoridad, si el usuario tiene alguna inquietud respecto a si requiere o no el tema de permisos en tema forestal, pues sí tiene que hacer una solicitud señalando específicamente qué tipo de uso va a hacer para que nosotros podamos determinar si efectivamente requiere los permisos o no. Efectivamente, sí hay algunas circunstancias que se enmarcan en que no requiera permisos, pero precisamente pues nosotros tenemos que entrar a determinar de acuerdo a la información que nos den los usuarios si efectivamente requieren los permisos o no. Eso por una parte. Y lo segundo, pues precisamente por ese tipo de situaciones es que nosotros siempre hacemos estudio de títulos, porque el tema de la propiedad sí nos tiene que quedar claro desde el principio. Hay compraventas, pero pues ustedes saben que el tema es decir, pueden haber pueden haber contratos, incluso pueden haber tema de posesión, incluso pueden haber de pronto hasta procesos por prescripción adquisitiva de dominio de poseedores, o incluso hay compraventas donde tienen la escritura pero no está registrada. Entonces, pues digamos que hasta que no está como esa titularidad en el documento que nosotros necesitamos revisar, que es el certificado de existencia y representación legal, pues nosotros no podemos determinar si se puede otorgar sí o no un aprovechamiento. Entonces, precisamente por ese tipo de situaciones es que ese es el documento que siempre se requiere, y en caso que no esté la autorización correspondiente, pues se hacen los requerimientos del caso. Iván, ahora sí tú ibas a intervenir también. En el caso, pues aquí es como un temita en el que hay que hacer énfasis en los procesos de educación ambiental y demás, las corporaciones que están en los territorios y que identifican las áreas donde suceden estos tipos de situaciones. Lo ideal es que se reitere, se recuerde, se haga entender pues la importancia de respetar las zonas de ronda de los ríos, ¿no? Es muy común de verdad que las áreas intervenidas por el hombre a nivel de cambio de uso del suelo, cambian los bosques por áreas de pasto, de cultivos, y los llevan hasta el límite de donde está el cauce de algunos de los drenajes de la región. Entonces la importancia de respetar esas zonas es vital para favorecer obviamente los procesos de conservación y de estructura ecológica de esos territorios. Hay que hacer hincapié en eso para que gradualmente se vaya
generando esa conciencia colectiva de respetar esas zonas y evitar el aprovechamiento en dichas solicitudes. En los domésticos, pues es bastante difícil porque la diferencia entre uso por Ministerio de Ley y doméstico pues es muy subjetiva, la verdad, y pues los usuarios generalmente no consideran el trámite de esas solicitudes. O conociendo de antemano que van a aprovechar sobre unas áreas bastante sensibles, como las zonas de ronda, los 30 metros en los ríos, los 100 metros en naceros, todo ese tema, pues obvian la solicitud. Y en territorios apartados, pues es difícil como autoridad ambiental, pues conocer de los hechos. Entonces, pues sí, creo que ahí es importante es aumentar los procesos de educación ambiental en torno a esos condicionantes y favorecer pues que en esas áreas se sostengan las coberturas ideales, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero pues en el marco de la titularidad sí es bastante complejo que pues esas solicitudes lleguen con títulos de registro en muchas áreas. Ahí es que revisar muy bien que no sean parte de reservas forestales, que no hagan parte de las áreas protegidas incluidas en el RUNAP administrado por el área de parques, no sean parques, no sean parques nacionales, regionales, no sean áreas de conformación de reservas de la sociedad civil o alguna figura pues que ambientalmente limite los aprovechamientos en estos sectores, ¿no? Y fortalecer los procesos de educación ambiental con esas comunidades. Listo, gracias. Todavía nos faltan personas en el registro, les agradecemos, nos faltan alrededor de 20 asistentes. Por favor, los invitamos a realizar el registro para efectos de control y remitirles el material de esta jornada de orientación. Si no tenemos más intervenciones, estaríamos por cerrada la jornada del día de hoy, agradeciéndoles nuevamente por su asistencia, a SOCARS por ser ese canal de comunicación y pues también al equipo técnico y jurídico que también pues estuvo sumamente dispuesto. Luego tenemos una última pregunta de Lorena Pérez Galeano. Lorena. Sí, buenos días. Mi pregunta es asociada al tema de veda silvestre nacional, pues vasculares y no vasculares. Quería preguntarles cómo están llevando, digamos, esa inclusión en el permiso de aprovechamiento forestal en cuanto a qué requisitos se le pide al usuario en relación a ese tema. Si piden una caracterización o algo como para poder evaluar y imponer las medidas de manejo. Iván. Sí, ya estoy, así ya tengo audio. Sí, claro, en el caso de, como les comentaba, hay a partir del decreto 2106, nosotros debemos imponer medidas de conservación. Las medidas de conservación, entonces, parten del hecho de tener un diagnóstico actual, pues, de lo que hay en la zona. Y esto lleva a que el usuario, en particular, nos deba a llegar la información. Ya les voy a mostrar aquí, casualmente tengo la diapositiva. En esta lista de chequeo que nosotros hacemos, la imagen de la mano derecha, el numeral 11 dice medidas para garantizar la conservación. Eso quiere decir, de las especies vedadas, eso quiere decir entonces que ese diagnóstico que nos entregan para poder definir las medidas, parte del hecho de tener como pues un muestreo que la literatura nos indique que sea significativo, si es en el caso estadístico, o pues representativo si no llega a tener ese condicionante, pero que nos permita identificar por lo menos dos condiciones.
algo de taxonomía de las especies que allí están, como la abundancia que a partir de esa taxonomía debamos incluir, ¿no? Entonces, la literatura nos habla de algunos niveles de muestreo que se hacen. En el caso, pues, de las bromelias y, bueno, de las vasculares como tal, que son bromelias, orquídeas, los recuentos se hacen en las partes altas de los árboles. Y el tema de líquenes y estas no vasculares, a través de unos muestreos sobre cortezas y demás. Entonces, la intención es obviamente seguir esos protocolos de muestreo con el objetivo de tener dos elementos importantes. Uno, la taxonomía, es decir, qué especies hay allí. Y dos, al nivel de abundancias de acuerdo con las condiciones de las especies, ¿no? Cantidades o por área de ubicación. Entonces, ese sería como el requisito. Con la identificación de las especies nosotros podemos ir impulsando y justificando la importancia. Ya como les mostraba, hay varias que están en peligro crítico, hay alguna categoría de amenaza. Entonces, a partir de allí, ya la autoridad puede ir definiendo, delineando qué medidas va a imponer en el marco de la conservación de las especies. Entonces, es fundamental hacer un muestreo significativo del área a intervenir con las metodologías, pues, que están definidas en los temas académicos, y que a partir de allí podamos tener esos dos elementos como mínimo que nos permitan orientar las medidas: la taxonomía, la composición de esas especies y la abundancia como tal. Gracias. Lorena, tienes la mano levantada. Ay, qué pena, ya la bajo. Muchas gracias, Iván, por tu respuesta. Y sí, era como que quería como aclarar un poco cómo estaban manejando el trámite, porque pues en el caso de nosotros pues lo incluimos también como una incorporación de los permisos de aprovechamiento tanto para únicos y para aislados, y tomamos como muchos de los elementos que emitió el ministerio en ciertas circulares que salieron a finales del 2019. Entonces era como, tenía como cómo lo estaba manejando la entidad. Muchas gracias. A ti, Lorena, por tu intervención. Bueno, en aras también del cumplimiento del horario, daríamos por cerrada entonces esta jornada. Les agradecemos a todos el diligenciamiento nuevamente de la lista de asistencia y cerrar la sesión para que podamos descargar la grabación, que será un insumo que se les compartirá mediante Azocarse en su página, que está toda la información. Se los voy a dejar en el chat, el link, para cuando tengan tiempo allí pueden consultar el material de las capacitaciones. Que tengan un feliz día y muchísimas gracias a todos. Nos vemos el 15 de abril con la nueva jornada de orientación.